Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy tenemos un vídeo que, bueno, a algunos les va a tocar el corazón, a otros les va a traer recuerdos bonitos, y a otros quizás los va a dejar un poquito nostálgicos. Hoy vamos a hablar de algo que llegó a su fin, Estrellas Turcas, ese programa que nos acompañó por tanto tiempo, que nos hizo reír, llorar, emocionarnos y que, sin duda, dejó una huella imborrable en la televisión. Vamos a hacer un recorrido por esos momentos más icónicos, esos personajes que amamos, y vamos a tratar de entender por qué Estrellas Turcas se despidió de nosotros, al menos, hasta 2025. Así que prepárense un cafecito, acomódense en su sillón favorito, y acompáñenme en este viaje por los recuerdos de Estrellas Turcas. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y a darle like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido como este. Ahora sí, vamos a empezar. Estrellas Turcas. El nombre en sí mismo evoca imágenes de romance e intriga, paisajes exóticos y, por supuesto, drama. Un drama del bueno, de ese que te engancha y te hace querer saber qué va a pasar en el próximo episodio. Desde sus inicios, Estrellas Turcas se propuso ofrecernos una ventana a un mundo diferente, a una cultura rica y vibrante, contada a través de historias apasionantes. Y vaya que lo lograron. Recuerdo la primera vez que vi uno de sus programas. Fue algo completamente nuevo para mí. La música, los colores, los escenarios, todo era tan diferente a lo que estaba acostumbrado a ver en la televisión. Y luego las historias, las historias. Personajes complejos con motivaciones reales, que enfrentaban situaciones difíciles y que al final, siempre encontraban la manera de superarse. O al menos, lo intentaban. Ese primer vistazo a Estrellas Turcas fue como abrir un libro de cuentos repleto de imágenes vívidas y personajes que parecían saltar de las páginas para cobrar vida en mi propia sala. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Estrellas Turcas fuera tan popular? Creo que fueron varios factores. En primer lugar, la calidad de la producción. Los programas estaban muy bien hechos con un guión sólido, una dirección impecable y una actuación sobresaliente por parte de los actores. Además, la ambientación era perfecta. Los escenarios, el vestuario, la música, todo contribuía a crear una atmósfera mágica y envolvente que te transportaba a otro mundo. No era simplemente ver televisión, era sumergirse en otra realidad. Cada detalle, desde la elección de la paleta de colores hasta el diseño de los intrincados patrones en la ropa, hablaba de un cuidado y una dedicación excepcionales. Era evidente que el equipo detrás de Estrellas Turcas entendía el poder de la narración visual y lo utilizaba al máximo. En segundo lugar, las historias. Como ya mencioné, las historias eran apasionantes, con personajes complejos y situaciones difíciles que te mantenían al borde del asiento. Pero lo más importante es que las historias eran universales. Hablaban de amor, de pérdida, de traición, de amistad, de esperanza, temas que todos podemos entender y con los que todos podemos identificarnos. A pesar de estar ambientadas en un contexto cultural específico, las emociones que transmitían eran accesibles a cualquier persona, sin importar su origen. La capacidad de Estrellas Turcas para explorar la condición humana a través de personajes ricamente desarrollados fue, sin duda, una de las claves de su éxito. Lograban que nos viéramos reflejados en sus luchas, en sus sueños y en sus fracasos, creando un vínculo emocional que trascendía las barreras culturales e idiomáticas. Y en tercer lugar, los actores. Los actores eran magníficos. Lograban transmitir las emociones de sus personajes de una manera tan creíble que te hacían sentir como si estuvieras viviendo la historia junto a ellos. Algunos se convirtieron en verdaderas estrellas, ídolos para muchos de nosotros, y su trabajo en Estrellas Turcas les abrió las puertas a una carrera exitosa en el mundo del espectáculo. Su compromiso con sus roles era palpable y su talento innegable. Eran capaces de transmitir una amplia gama de emociones con una simple mirada, un gesto sutil o una entonación particular. Su habilidad para encarnar a personajes complejos y multifacéticos era, sencillamente, impresionante. Y por supuesto, el carisma de algunos de ellos era innegable, lo que contribuyó a su rápida ascensión al estrellato. Pero, ¿cuáles fueron los programas más icónicos de Estrellas Turcas? Bueno, eso es algo que cada uno tendrá su propia opinión.
Pero hay algunos que sin duda se destacan por encima del resto. Por ejemplo, ¿quién no recuerda Amor Eterno? Una historia de amor trágica, con giros inesperados y un final que nos dejó a todos con el corazón roto. ¿Cuántas lágrimas derramamos con esa serie? Amor Eterno fue un torbellino de emociones. La química entre los protagonistas era innegable y la trama, llena de obstáculos y desafíos, nos mantuvo en vilo desde el principio hasta el final. El final, en particular, fue devastador, pero también hermoso en su propia manera. Fue un recordatorio de que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Recuerdo haber visto el último episodio con un grupo de amigos, y todos estábamos llorando a moco tendido. Fue una experiencia catártica, pero también inolvidable. ¿O qué me dicen de Madre? Una historia conmovedora sobre el amor incondicional de una madre por su hija, a pesar de las dificultades y los obstáculos que enfrentan. Una serie que nos hizo reflexionar sobre el valor de la familia y la importancia de proteger a los más vulnerables. Madre fue una serie poderosa y emotiva que abordó temas difíciles como el maltrato infantil y la pobreza. La actuación de la protagonista fue excepcional, transmitiendo la fuerza y la determinación de una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger a su hija. Fue una serie que te hacía reflexionar sobre la importancia de la empatía y la compasión, y sobre la necesidad de luchar por un mundo mejor para los niños. Me acuerdo de haber recomendado Madre a muchas personas, y todas me agradecieron haberlo hecho. Era una serie que te dejaba una huella profunda en el corazón. Y no podemos olvidarnos de El Sultán. Una serie histórica que nos transportó al Imperio Otomano con sus intrigas palaciegas, sus luchas de poder y sus personajes fascinantes. Una producción impresionante con un vestuario espectacular y una ambientación cuidada hasta el más mínimo detalle. El Sultán fue una superproducción que deslumbró al público con su fastuosidad y su atención al detalle. La serie recreaba la vida en el Palacio Otomano con una precisión asombrosa, transportándonos a un mundo de intrigas, romances y luchas de poder. Los personajes eran complejos y fascinantes y la trama, llena de giros inesperados, nos mantuvo enganchados durante todas las temporadas. El Sultán fue una serie que te hacía aprender sobre la historia de una manera entretenida y emocionante. Además, el vestuario era simplemente espectacular, con joyas deslumbrantes, telas suntuosas y diseños exquisitos. Pero ¿por qué Estrellas Turcas llegó a su fin? Bueno, la verdad es que no hay una única respuesta. Creo que fueron varios factores los que contribuyeron a esta decisión. En primer lugar, el cambio en los gustos del público. Con la aparición de las plataformas de streaming, la forma en que consumimos contenido audiovisual ha cambiado radicalmente. Ahora tenemos acceso a una gran variedad de series y películas de todo el mundo, y la competencia es cada vez mayor. La aparición de Netflix, Amazon Prime Video, Disney y otras plataformas de streaming ha revolucionado la industria del entretenimiento, ofreciendo a los espectadores una variedad infinita de opciones. Esto ha hecho que sea más difícil para las cadenas de televisión tradicionales competir por la atención del público. Los espectadores ahora tienen el poder de elegir lo que quieren ver, cuando quieren verlo y dónde quieren verlo, lo que ha cambiado radicalmente la dinámica del mercado. En segundo lugar, el aumento de los costos de producción. Producir programas de calidad, con una buena ambientación, un buen guión y un buen reparto, es cada vez más caro. Y las cadenas de televisión tienen que hacer un balance entre los costos y los beneficios. Los costos de producción de las series de televisión han aumentado significativamente en los últimos años, debido a factores como el aumento de los salarios de los actores, el incremento de los costos de los efectos especiales y la necesidad de invertir en tecnología de punta. Esto ha puesto una presión considerable sobre las cadenas de televisión, que tienen que encontrar formas de reducir costos sin sacrificar la calidad de sus producciones. Y en tercer lugar, la dificultad de mantener el nivel de calidad. Después de tantos años, es difícil seguir creando historias originales y atractivas que sorprendan al público. Y es mejor retirarse a tiempo que empezar a ofrecer productos mediocres. La creatividad es un recurso finito, y es difícil mantener un nivel de calidad constante durante un periodo prolongado de tiempo. Después de muchos años produciendo series de televisión, es natural que las ideas comiencen a escasear y que se repitan fórmulas y clichés. Es por eso que muchas cadenas de televisión optan por poner fin a sus programas más exitosos antes de que empiecen a perder calidad y a decepcionar a su público. Además, la presión por innovar y sorprender al público es cada vez mayor,
lo que hace que sea aún más difícil mantener el nivel de calidad. Pero la buena noticia es que Estrellas Turcas no se va para siempre. Según lo que he leído, se espera que regresen en 2025. Así que tenemos que ser pacientes y esperar a que vuelvan con nuevas historias y nuevos personajes que nos hagan vibrar de nuevo. Esta pausa, aunque dolorosa para muchos fans, podría ser una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevas narrativas y para regresar con una propuesta fresca y renovada que conquiste al público una vez más. La espera, como dicen, puede hacer que el reencuentro sea aún más especial. Mientras tanto, podemos disfrutar de los programas antiguos, revivir los momentos más emocionantes y recordar a los personajes que tanto amamos. Estrellas Turcas nos dejó un gran legado, un repertorio de historias inolvidables que seguirán siendo relevantes por muchos años. Podemos organizar maratones de nuestras series favoritas, compartir nuestros momentos favoritos en las redes sociales y mantener viva la llama de la pasión por estas historias que nos han acompañado durante tanto tiempo. El legado de Estrellas Turcas es innegable y sus series seguirán siendo recordadas y apreciadas por muchos años más. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haberme acompañado en este viaje por los recuerdos de Estrellas Turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya traído buenos recuerdos. Me encantaría saber cuál fue su programa favorito de Estrellas Turcas, cuál fue el personaje que más les gustó y cuál fue el momento que más los emocionó. Déjenme sus comentarios abajo. Comparte tus anécdotas, tus opiniones y tus recuerdos favoritos. La comunidad de fans de Estrellas Turcas es muy unida y activa, y estoy seguro de que a todos les encantará leer tus comentarios y compartir sus propias experiencias. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido como este. Tu apoyo es invaluable y nos motiva a seguir creando contenido de calidad que te entretenga e informe. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a crecer y a llegar a más personas. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.